¿Qué tal? Bueno, en el siguiente ejercicio de laminado vamos a realizar esta cubierta. Esta cubierta trae varias características, vamos a ver varios comandos que vamos a manejar aquí. Primero desde la brida base, una brida de arista, una brida esquineada, hacer algunos cortes, cómo es que son algunos cortes, lo que son las herramientas de formado o conformado de chapa metálica, en donde pues bueno, si vemos esta lámina cómo va a quedar, tenemos varias características, ¿no? Tenemos aquí características de cortes en donde son por herramientas de conformado, cómo es que se logran este tipo de rasgaduras al momento de hacer algunas bridas de arista, a su vez cómo modificar este tipo de también conformado con uno ya existente, editarlo, ¿no? Y vamos a aprender a crear este nuevo también. Este viene totalmente nuevo, no está en la librería, entonces lo vamos a hacer de una pieza nueva. También vamos a observar cómo ciertos cortes se pueden hacer dentro de los dobleces y aún así permanecer con lo que es el doblado para que mantenga la longitud de la lámina. Entonces esta pieza la vamos a hacer prácticamente desde cero para practicar algunos comandos de laminado. Por lo pronto vamos a cerrar esta. Vamos a iniciar con una pieza o un archivo de pieza en pulgadas. Si no tienes una plantilla diseñada en pulgadas, abre una de las que tiene estándar SolidWorks y le cambias las dimensiones a que esté todo en pulgadas. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser la base. Esta brida base la vamos a realizar en el plano frontal. Vamos a hacer un croquis. Vamos a utilizar un comando nuevo de rectángulo. Hemos utilizado normalmente el de esquina a esquina o el centro rectángulo. Hay uno que es de 3 puntos, pero vamos a utilizar el de centro rectángulo con 3 puntos. Este funciona el punto central, un punto final del ancho y luego el largo. De esta manera se logra tener ya lo que es el rectángulo de alguna manera centrado. Vamos a agregar algunas relaciones de posición aquí para que quede centrado, como por ejemplo esta vertical y este que sea coincidente aquí para que no se nos mueva. Eso es importante. Recuerden que es importante dejar el croquis totalmente relacionado con el origen y debe estar en color negro. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer aquí es colocar ciertas dimensiones que van a ser para nuestra carcasa. La primera es la altura de 3 pulgadas y la segunda es el largo de 16.5. Como podemos observar, es un rectángulo totalmente definido, a excepción de que una chapa metálica necesita, digamos, como voy a empezar con un cajón o un medio cajón, necesito una arista abierta. Por lo tanto, esta va a ser. De esta forma ya me aseguro que mi perfil es el que va a generar la carcasa de la chapa metálica. Ahora voy a la barra de herramientas de chapa metálica, empiezo con brida base. Vamos a utilizar en este caso dirección 1, que va a ser hasta cierta profundidad especificada de 9.5 pulgadas en este sentido. Primera cosa que debemos de tomar en cuenta. Segunda cosa, vamos a utilizar una tabla de calibres, la cual va a ser una tabla de calibres de acero, las que vienen de ejemplo de SolidWorks, en unidades en pulgadas. Vamos a tomar el calibre que es, en este caso, perdón, va a ser de aluminio. Vamos a rectificar, aquí va a ser de aluminio. Va a ser un calibre 20 o el gauge 20 de un espesor de 35 milésimos de pulgada y con un radio de 118 o 120 milésimas de pulgada. A su vez también, como más adelante vamos a observar ciertos rasgados a la hora de hacer bridas de arista, necesitamos que ese tipo de rasgado sea de una forma semicilíndrica. Tenemos tres, que es rectangular, gota o es, digamos así, totalmente cerrado o rasgado, y el otro es el semicilíndrico. En este caso utilizaremos el semicilíndrico. De esta manera ya tenemos las opciones. Hay que asegurarnos, en nuestro caso, nuestro intento de diseño dice que el espesor de la plaza de la chapa metálica tiene que estar hacia adentro de nuestro croquis. Donde colocamos esto, aquí viene la sección de parámetros de la lámina, viene opción de reverse, asegurándonos que el croquis quede por fuera de la lámina. Aquí vemos cómo cambia la dirección. Debemos estar en ese sentido, hacia adentro del croquis. Aceptamos. Tecla F para que haga un zoom out. De esta forma ya tengo la primera parte, que es la base. A partir de aquí podemos empezar a construir todo lo demás. Lo demás
Vamos a hacer primero que nada algo que le llaman cara inglete. El cara inglete o mirror flange, que en este caso es esto, necesita un plano de croquis donde se pueda dibujar. Alguna de las ventajas que tiene esto es que este mismo perfil que vamos a colocar puede ser un perfil complejo, no solamente una línea, sino puede ser una línea con curvas, cerrado, pero algo importante, es un croquis abierto, es decir, es una línea continua. Entonces, vamos a aplicar aquí una manera de voltear esta pieza está en isométrico, voy a presionar mi tecla Shift, flecha hacia arriba dos veces, de esta forma se voltea la pieza estando en isométrico, pero ahora invertido. ¿Dónde voy a trabajar? Pues bueno, vamos a aplicar este comando, este mirror flange, en todas estas aristas que voy siguiendo con mi cursor, de tal forma que yo hago una y automáticamente le digo que me haga un seguimiento tangente. Ahora, si yo activo el comando mirror flange, me va a pedir a mí que abra un croquis, es decir, necesitamos un plano perpendicular. Me voy a acercar a la arista donde quiero trabajar el mirror flange, donde quiero que se vea. Entre más pegado esté hacia una orilla, el plano se crea en esa posición. Entonces voy a crearlo lo más cercano posible a la orilla exterior. En mi caso se movió un poco, voy a girarlo. Ven cómo obtenemos aquí nuestro plano y voy a dibujar una línea. Esta línea va a partir del centro en este sentido. Como les comenté, este croquis puede tener diferentes formas, diferentes perfiles, pero tiene que ser un perfil abierto. Aquí en este caso va a ser de una distancia de 5 octavos o .625, es como lo necesitamos, de esa forma. Al momento de salir de croquis, activo el comando mirror flange. Vemos que aquí se activa esta opción. Vean cómo se genera el doblez o el dobladillo. Ahora yo necesito que recorra todas las aristas, entonces voy a picar a este icono que está aquí en medio para que me haga un seguimiento tangente y automáticamente me cierre a mí. Vamos a ver varias opciones aquí. Lo primero que tenemos que ver es cómo se observa el dobladillo. Está hacia adentro, está hacia afuera de la arista, también cuál es el cierre y cuál es la separación que hay entre cada una de las esquinas. Entonces cada una de esas esquinas pues van a tener una separación. Vamos a verlo aquí de este lado. Primero vamos a utilizar lo que ya está dado de alta desde un principio, que es el calibre 20. La otra es hacia dónde quiero la posición de la brida. La necesitamos de alguna manera que sea hacia adentro, en este caso el material hacia adentro. El gap, este gap que está aquí es la separación que tiene entre cada una de ellas, que se alcanza a ver aquí. Esa es esa separación. Por lo tanto, de alguna forma necesitamos que esté, ¿sí?, a punto 10, es como lo requerimos. Y el inicio al final, así es como lo necesitamos. Por lo pronto lo dejamos de esa forma, aceptamos. Como podemos observar, automáticamente me hace lo que es un corte de esquinas y el gap correspondiente. El plano aparece ahí visible, podemos ocultarlo, un clic al plano y esconder. De esta forma ya tengo mis ingletes de esa manera. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer el siguiente, o aplicar el siguiente comando, que es el comando brida de arista. Esta brida de arista lo vamos a poner en este otro sentido. Vamos a trabajar primero aquí. La brida de arista, ¿cómo funciona? Pues bueno, funciona seleccionando cualquier arista que nosotros queramos jalar en un sentido o en otro, dependiendo hacia dónde lo queramos sacar. Casi tiene la misma posición que tenía la cara de inglete, es decir, también tiene su posición aquí hacia adentro, hacia afuera, dependiendo del material, a su vez también las distancias, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer aquí es generar una brida de arista, la cual va a tener los siguientes parámetros que tenemos aquí, ¿no? Primero, utilizar la tabla de gauges que ya está dado de alta, 90 grados. Esta también se puede poner en un grado diferente, ya lo vimos en uno de los ejemplos. La longitud, esta longitud lo vamos a dejar de esa forma. Ahora, necesitamos que esté la medida de longitud de brida. Tenemos tres opciones en primer lugar. Hay una medida que está aquí con respecto a una arista virtual exterior, o solamente después del doblez, o con una arista interior virtual. En este caso va a ser la segunda opción. Y la posición
de nuestra brida, como podemos observar aquí en la imagen, está hacia adentro, es decir, material exterior. Necesitamos que esté material hacia afuera, o material exterior en este caso. Ahora, la longitud la vamos a manejar de una forma diferente, ya que esta brida, si ustedes se dan cuenta, me está saliendo aquí cuadrada. Yo le puedo dar un perfil diferente. En la parte superior, donde elegimos la arista, viene una opción de editar el perfil de la arista. Vamos a darle clic ahí. ¿Qué es lo que sucede? Me genera como si fuera un croquis. Este croquis, en este caso, es un croquis cuadrado. Aquí yo le puedo dar ya ciertas medidas, ciertas distancias, las cuales van a controlar la brida de arista. Ojo, si ustedes seleccionan 2 o 3 bridas de arista, hay que editar el perfil de cada una de ellas individualmente, como ya lo vimos, y ustedes lo recuerdan. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a editar de la siguiente forma. Necesito arrastrar esta línea para acá, la podemos arrastrar, como ustedes observan es un croquis indefinido, suficientemente indefinido. Esta distancia va a ser de 1 pulgada, esta distancia va a ser de 625 también, y voy a aplicar unos redondeos de 0.25 de radio en cada una de estas esquinas. De esta manera, en este cuadro de diálogo yo puedo regresar hacia el comando o puedo finalizar si así es como yo lo necesito. Aquí en la vista previa podemos observar cómo está el rasgado semicilíndrico, el cual ya definimos desde un principio. Entonces me voy para atrás para que vean cómo que está el comando. Seguimos aquí el comando activo. De esa manera yo puedo aceptar ya el comando. Y tengo mi brida de arista que está por dentro del material y de acuerdo a mi intento de diseño. Ahora vamos a hacer otra brida de arista en el lado contrario. Aplicamos igual, brida de arista, lo sacamos hacia el lado que lo necesitamos. Observamos que son las mismas características que el anterior, ¿sí? Material hacia adentro y media hacia adentro, y editamos su perfil. Voy a acomodarme de esta forma porque para mí es más fácil manejarlo. Ahora, este perfil, aunque va a tener las mismas dimensiones, pues bueno, en el caso nuestro va a estar un poco más hacia arriba. Vamos a colocar las mismas dimensiones que tuvimos del anterior, que en este caso es 1 pulgada, .625, y ahora tenemos una distancia de separación de la parte inferior que va a ser de 1/4. Desde aquí, de la parte de abajo de la base, miren, aquí así, hasta la parte superior, en este caso 1.25, y como dijimos que es muy similar al anterior, necesitamos colocar los mismos redondeos de 1/4 en cada una de las esquinas. Okay. Aquí le voy a dar finalizar directo, puesto que es como lo necesitamos. Automáticamente me genera a mí mis dos pestañas de este tipo. Ya nos recordemos que es una pequeña carcasa que parece mucho de una computadora, ¿no? Voy a voltear, voy a generar un croquis nuevo. Como hemos visto, también hay maneras en las cuales podemos hacer pequeñas salientes o pequeños tabs de diferentes formas. En este caso voy a generar un tab con una forma circular que va a ser coincidente el origen con la arista que estoy seleccionando en este momento, el cual va a tener las siguientes dimensiones. Este va a ser de .625, un círculo, y su distancia con respecto al centro, que lo tenemos exactamente en medio, es de 2 pulgadas. Como sabemos, podemos generar una extrusión aquí de sólido, pero como estoy trabajando en chapa metálica, simplemente aplico el comando de brida base. Esto me genera a mí un sólido vinculado al espesor de la chapa metálica actual. De esa forma ya no me preocupo yo en darle ciertas dimensiones o cierto espesor. De esa forma yo lo puedo dejar ya completo. Ahora, hasta aquí tenemos de alguna forma completa ciertas cosas. ¿Sí? Yo les recomiendo que guarden esto en algún lugar seguro. Yo lo voy a guardar en mis documentos. Se va a llamar cover para que no me vaya a fallar. Entonces, ya llegando a lo que es el punto de la chapa desplegada o el flatten, tenemos varias cosas. Aquí pues ya estamos observando bien cómo están las líneas de doblez, las líneas de dónde están los rasgados, etcétera, etcétera, y cómo están esa chapa metálica, el tamaño que va a tener, que eso es algo importante que también nos interesa.
Ahí vamos trabajando poco a poco. Ahora, ¿qué más vamos a agregar? Vamos a seguir agregando características. En este caso, alguna característica que vamos a ir agregando es un pequeño círculo que es donde va sujeto el tornillo a la hora que se va a colocar en su ensamble correspondiente. Entonces aquí vamos a hacer un círculo concéntrico. Recuerden que para ser concéntrico tenemos dos opciones. Una es me acerco a la arista hasta que aparezca el centro de esa arista circular, y una estando ahí yo ya puedo asegurarme que sea concéntrico. En este caso es de 1/4 el barreno. Cuando hacemos cortes, estando en chapa metálica, tenemos la opción de ya sea cambiar a una profundidad específica o vincular al espesor. Este vincular al espesor lo que hace es automáticamente me corta el grosor del espesor que tenga la chapa metálica. También así ya no me preocupo de alguna forma en cortes que son directamente hacia el espesor. Entonces, esa es una forma de hacer un corte. Ahora, tenemos también formas de hacer cortes. Vamos a ver una opción. Yo necesito hacer un corte que quede exactamente donde está este redondeo. Tenemos varias técnicas para hacer esto, pero una de ellas es el desdoblar el radio, hacer corte y volverlo a doblar. Aquí es donde vamos a utilizar estos comandos que están aquí. Desdoblar y doblar. Junto con ellos vamos a hacer un croquis y vamos a colocar un pequeño círculo ahí para hacer el corte sobre el radio, de manera que se mantenga el doblez y se mantengan las caras perpendiculares al doblez. Aquí lo vamos a anotar. Entonces lo primero que vamos a hacer es desdoblar. Para desdoblar le tengo que dar una cara fija. La cara fija va a ser esta. Para el doblez que se va a desdoblar, pues va a ser este. Una vez que lo tengo así, le doy a aceptar y tengo una chapa desdoblada. Recuerda, esto es desdoble de aristas con doblez, vaya la redundancia. No es la chapa desplegada. Ahora sí, aquí ya puedo generar un croquis, el cual va a ser un círculo de tamaño que nos alcance a agarrar de una vez el redondeo. En este caso va a ser de media pulgada, y vamos a colocar aquí ya dimensiones de posición, en las cuales si tú agarras la arista circular, recuerda que te va a seleccionar el centro. Es una opción para que no batalles en andar buscando el centro, simplemente selecciona la arista circular. 0.75. Ok, hacemos el corte, un corte vinculado al espesor, le damos a aceptar. Si nos damos cuenta, está el corte exactamente sobre el radio de doblez. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a doblar de nuevo esta arista, agarrar de todas maneras la cara fija anterior. ¿Cuál es el doblez que voy a doblar? Le voy a aceptar, y aquí observamos cómo es que se genera el corte. Miren, observen cómo el corte en ambos lados del doblez, cuando está perpendicular a esa cara. Ahora es una forma. Ahora también podemos generar un corte de este lado, el cual va a ser un corte, en el caso del lado contrario va a ser un corte rectangular, en el cual vamos a aprovechar que el mismo doblez no sea necesario doblarlo, vaya. Vamos a generar aquí un rectángulo, primer clic sobre la arista. Este va a tener un alto de 3/4, una distancia de separación a la base de 1 pulgada y un ancho de 3/8, o es decir, 3,75. Aquí ya podemos hacer un corte con distancia. Si lo vinculamos al espesor, solamente voy a cortar esto, pero necesito que llegue más profundo. Por lo tanto, aquí le vamos a dar un corte de media pulgada, y observemos cómo ese corte, al momento de generarse, automáticamente me da a mí el doble. Si yo hago esto chapa desplegada, ya el corte aparece totalmente perpendicular. Esta es otra manera de realizar cortes en chapa metálica para mantener el espesor. Ok. Ahora, ¿qué es muy común dentro de la chapa desplegada? Voy a guardar esto mientras trabajamos aquí. ¿Qué es muy común durante el proceso de fabricación? Pues bueno, es el realizado de lo que le llaman el punzado, o herramientas para generar ciertas características, como lo son herramientas de forma. Dentro de estas herramientas de forma, pues bueno, podemos colocar algunas que SolidWorks ya tiene predefinidas. En este caso tenemos aquí algunos embosses, como son Circular Boss, Countersink Boss. Estos son muy utilizados para la hora de colocar
perforaciones para los tornillos, por ejemplo. Entonces, esta ya es una característica que ya está lista. Esta ya existe en SolidWorks. Ahorita vamos a hacer una desde cero que vamos a colocar del otro lado. Por lo tanto, primero hay que asegurarnos que tengamos en nuestra librería de diseño de SolidWorks. Abrimos, buscamos la carpeta de Forming Tools o herramientas de forma. Buscamos la siguiente carpeta que son emboses y vamos a agarrar el Countersink Emboss 1, el que no tiene ningún número enseguida, que es lo único que hace. Como es una librería de algo que se está reutilizando, simplemente lo sacamos, lo colocamos en donde lo necesitamos y el comando nos va a decir aquí varias cosas. Primero, el tipo, ya vimos la cara, y segundo, la posición. La posición, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, me genera un punto de inserción que se viene en la operación, y lo único que vamos a hacer nosotros es darle esa posición en donde se va a encontrar. Aquí va a ser de 1/3 y la altura va a ser de 1.125 o 1/1/8. Como ustedes se dan cuenta, el punto sigue a la característica o la operación. Aquí le damos a aceptar y de esta forma se genera ya la operación que yo necesito para colocar, no sé, algún tornillo, algún pasante o lo que sea necesario. Ahora, yo necesito trabajar con una característica que yo mismo diseñé. Esa misma característica que yo mismo diseñé, pues bueno, la tengo guardada, la tengo diseñada y la voy a abrir. Se llama FormFit, que esta la tenemos ahí en los archivos de nuestro curso. Esta pieza de FormFit, si se fijan, es una característica, es un sólido normal que yo hice con ciertas formas, la cual yo necesito crear una herramienta de forma para piezas o chapa metálica. Esto va a formar a nosotros un pequeño slot donde también se va a poner un tornillo y nos va a permitir mover hacia adelante o hacia atrás esta carcasa para poderla atornillar con mayor seguridad. Pero tenemos que prepararla. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es preparar varias cosas. Uno es, esta cara nos va a funcionar como la cara de tope, esta cara es las formas, pero esta cara que se ve aquí con el croquis que está dibujado debe estar abierto, es decir, que cuando llegue y estampe debe de quitar material. Si lo dejo de esta forma es como si llegara y estampara, pero no quitara material, simplemente dejar un agujero sin barreno o sin hoyo, vaya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar el comando de línea de partición, en donde yo le digo que voy a proyectar un croquis, que el cual ya se dibujó, sobre una cara. Esto lo que me va a permitir a mí es generar una separación. Esta cara se va a separar en dos, precisamente para poder elegir lo que yo necesito hacer. Ahora, me voy a ir a mi barra de herramientas de Chinmetal y viene la opción de herramientas de forma. Con este comando yo puedo generar mis herramientas de forma. ¿Qué le voy a decir? ¿Cuál es la cara que va a detener? Es decir, hasta dónde voy a llegar es esta cara. ¿Cuál es la cara que voy a quitar al momento que se haga la forma? Va a ser esta de aquí. De esa manera yo ya le estoy indicando cómo es que va a funcionar. Le vamos a dar a aceptar. Pinta de colores, como ustedes lo pueden observar. Pinta de colores mi herramienta de forma. Ahora sí, le voy a dar archivo, guardar como. Le voy a poner aquí el tipo que es herramienta de forma. Como es una herramienta de forma, automáticamente el software me manda hacia la librería de diseño, que es donde tengo ya mi carpeta de herramientas de forma, que anteriormente vimos. Entonces entro a herramienta de forma, lo voy a poner en embosses para no batallar. Aquí aparece un for feature que ya tenía. Vamos a dar guardar, en mi caso lo va a reemplazar, en su caso le van a dar aceptar. Esta ya la voy a cerrar, no la necesito, no importa si no guardo los cambios. Me vengo a mi librería de diseño y aquí voy a actualizar nada más para que se actualice. Aquí la tengo, mi form fetch. Una vez que lo tengo aquí, yo ya lo puedo utilizar. ¿Cómo lo utilizo? Lo arrastro, igual que el anterior. Ahí vemos la imagen y la vista previa. Como pueden observar, la vista previa me muestra casi todo el sólido. Vemos ahí dónde topa y hacia dónde se mete. El ángulo, algo es importante. Esto tenemos que girarlo, por eso aparece aquí la opción del ángulo. Le vamos a poner 90 grados. Vean cómo gira la pieza. En este caso esa es la posición ideal que yo necesito. Ahora ya tengo la manera en que va acomodada. Ahora falta la posición. La posición aquí la definimos como hicimos con el anterior. Vamos a definir
sus distancias y vamos a definir su orientación. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es necesitamos que estén relacionadas estas dos operaciones. Esto necesita estar de alguna forma horizontal con la operación anterior. Por lo tanto, voy a visualizar un croquis que esta herramienta de forma ya tiene, en este caso del sketch número 20, que aparece esta línea. Esta línea con el punto de inserción debe de ser coincidente. ¿Para qué? Para que permanezcan horizontales. A su vez, necesito una distancia de separación entre esos mismos puntos de 6 pulgadas. Así, yo ya defino totalmente la operación, ya le puedo dar a aceptar. De esa forma observamos cómo es que se genera la geometría con el agujero que hicimos en la separación, si ustedes lo pueden recordar. Ahora, ¿qué necesitamos para completar? Pues bueno, hacer un mirror de esto, en donde yo ya puse este comando aquí, mirror, para poder utilizar. Vamos a usar el plano que está exactamente en medio, que en este caso es el plano derecho. ¿Con qué características? Pues bueno, ambas características de forma y que vayan hacia ese lado. Ahora miren lo que sucede cuando aplicamos la chapa desplegada. La chapa desplegada pues automáticamente también genera los mismos emboses que tenemos aquí, pero los mantiene. Eso es algo importante que ustedes deben de saber. No toda característica que viene de esta forma no la va a extender, simplemente la va a mantener como una geometría. Aquí voy a ocultar este croquis para que no nos dé un poquito de lata y vamos a guarden cambios. Esto es importante, se los recomiendo, guarden todos los cambios posibles. Ahora, nos está faltando algo, está faltando la parte de aquí arriba. Esa parte de aquí arriba sigue estando en la librería, pero en la sección de louvers. Aquí tenemos un louver que ya existe. Ese louver que ya existe, lo que vamos a hacer es abrirlo y guardarlo como otro louver diferente, un louver más grande. Entonces le voy a dar clic derecho aquí, me aparece este menú contextual, le damos a abrir. Me va a abrir, si fijan ustedes ya tengo aquí el louver que existe, inclusive ya tiene sus colores. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a guardar como, para poderlo unificar. Si ustedes se dan cuenta, me manda la dirección de la librería de diseño y le vamos a poner el nombre de long-louver para que de esta forma yo ya pueda trabajar con él. A su vez ya me aparece en la librería de diseño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle algunas modificaciones. Vamos a eliminar algunas cosas que existen aquí, como por ejemplo el croquis de orientación. Lo vamos a eliminar. El corte número 4 se va a eliminar para que se vea esto de esta manera. Aquí tenemos un pequeño croquis que se está viendo. Lo que vamos a hacer es alargar la extrusión. La extrusión base, que viene siendo esta de aquí, ¿sí? En mi caso aparece en milímetros, vamos a cambiarlo a pulgadas porque necesitamos trabajarlo en pulgadas. Lo voy a guardar para que siga en pulgadas. De tal forma que estas dimensiones que tengo yo aquí, ¿sí? Necesitamos cambiarlo un poquito más. Aquí tenemos un layout de sketch que necesito que esta distancia sea de aproximadamente 4 pulgadas. Si este es de 1 y el boss extrude es de 1/200, vamos a extruir unas 6 pulgadas. Lo cambiamos a 6. Y ahora lo que vamos a hacer es editar el layout de sketch para cambiar estas dimensiones de forma que nos quede lo siguiente. Esta va a ser de 0.25, un poquito más gorda, y esta va a ser de 4 pulgadas. De esta manera lo necesitamos, de ese tamaño. Ok, vamos a cambiar el redondeo. Viene un redondeo por aquí que anda de 0.08. Este lo vamos a manejar un poquito más grande. Vamos a ponerlo a 0.1. Aquí está, 0.1, que es un poquito más grande. De esa manera lo vamos a necesitar. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a agregar una herramienta de conformado. Shed Metal, Forming Tool. Hacemos lo mismo. ¿Cuál es la cara que va a topar? Esta de aquí. ¿Cuál es la cara que voy a remover? La cara en color rojo. Lo tenemos. Listo. Forming Tool. Ya aparecen los colores adecuados. Hacemos lo mismo, ¿sí?
vamos a hacer lo mismo. Archivo, guardar como. En este caso está como SolidWorks Part. Vamos a guardarla como herramienta de forma. Lo recuerdo. Herramienta de forma. Forming Tools, Lances y Louvers. Ya me estaba yendo a otro lado. Louvers, Long Louver. Guardamos. Y aquí nos debe aparecer Long Louver. Esta es la pieza que vamos a utilizar ahorita. Tenemos una diferencia. Si ustedes observan ahí en el nombre de Long Louver que aparece en el globo, aparece como una SLDFTP. Eso significa que es la librería. El otro que grabamos ahí es una SLDPRT. Esa es la pieza. Por lo tanto, la pieza que tengo yo aquí, si yo la guardo, se va a actualizar. Y es la misma que tenemos acá. Ahí se me ve. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya la tengo lista. Por lo tanto, arrastro la que es la característica de operación normal. Aquí la arrastro. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, la estoy poniendo hacia arriba. En este caso tenemos que invertir su dirección. Tiene que ser hacia abajo. De tal forma que la extrusión salga hacia arriba de la pieza. Por eso es importante la opción de cambiar dirección. Ahora la otra, tenemos en esta opción así. ¿Sí? Vamos a ponerlo a, si lo pongo a 0 grados, fíjense cómo se ve esto. Vamos a ponerle a menos 90. En este caso no me permite ángulos menos 90, va a ser 270. Exacto. De tal forma que ahora el long louver o la parte que va a cortar esté hacia atrás de nuestra pieza. Bien, en ese sentido lo tenemos bien. Ahora, ¿qué nos va a faltar? Pues bueno, la posición. La posición aquí la tenemos correcta. Vamos a poner unos dimensionamientos. Que ese dimensionamiento va a ser desde esta arista a su punto de inserción, va a ser de 4 1/4, y desde la arista que está acá afuera, digamos así, ok, en este caso, aquí así, es el punto de inserción, va a ser de 1.5. De esta manera lo tenemos ya colocado. Ok, termino la operación y me genera a mí la separación adecuada. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es crear una matriz, la cual esa matriz pues me va a permitir a mí agregar opciones. En el caso de esta operación necesito agregar otras 3 más. Por lo tanto van a ser 4. La separación que vamos a colocar aquí va a ser de 1 pulgada de separación entre cada una y le damos a aceptar. De esta forma nuestra pieza está totalmente terminada.